El espía internacional Kong Shi-Heon es aclamado como un hábil agente de rango S, siempre listo para la acción. Su misión más reciente lo obliga a regresar a su país natal y tomar algunas medidas drásticas que nunca antes había tomado, al menos no con alguien que empuña la misma espada que él. Park Ha-jun es un profesor universitario que está teniendo una crisis de identidad y se rumorea que es un gay promiscuo que frecuenta bares gay, y resulta ser el nuevo y desprevenido objetivo de Hee-yeon. La serie comienza con dos individuos armados irrumpiendo en la sede central de Leonard Industrial en Boston, Estados Unidos. Uno de ellos maldijo en voz alta cuando se dieron cuenta de que su objetivo no estaba en su oficina y probablemente ya estaba en camino a su helicóptero de escape. El otro le aseguró que no debería ser un problema, ya que Candy ya está esperando al objetivo en la azotea. La escena luego cambia a un hombre con un traje negro completo, con lentes de sol oscuros, pareciendo un agente de MIB, en un helicóptero que observa a otro helicóptero, aún estacionado en el helipuerto. Un rubio con un traje naranja de aspecto horrible insta a sus hombres a que se apuren y suban al helicóptero, ya que no les queda tiempo. Y justo cuando el rubio dice eso, sus hombres ni siquiera podían sostener bien sus armas. El tipo de los lentes de sol con traje negro de antes lanzó un ataque usando un arma que los jugadores de COD fácilmente reconocerían a simple vista, mientras aún estaba en su helicóptero suspendido en el aire. En poco tiempo, el señor Lentes de Sol, que probablemente es el confiable Candy, mencionado antes, incapacitó a los hombres y aterrizó en la azotea con un golpe seco. Luego procede a atacar al guardia restante del rubio y al mismo tiempo desarma al rubio de su pistola. Candy luego se le acerca lentamente, a quien se dirige como el CEO Jeffrey Leonard. Candy le dice a Jeffrey que mucha gente está detrás de sus posesiones y que si él coopera con su grupo, eso al menos garantizará su supervivencia. Jeffrey no respondió de inmediato, y en su lugar pregunta de qué organización es Candy. Candy negó que fuera de los Estados Unidos, Rusia o cualquier fuerza de terceros que contrata mercenarios. En cambio, afirma que es de una compañía de seguridad privada llamada Vulture. 3 días después, en uno de los edificios privados de Vulture en las Bahamas, vemos a Candy y Hoodgay teniendo un combate de práctica con un hombre muy musculoso y tonificado. Candy sometió fácilmente a su compañero de entrenamiento y lo reprende por sus fallas. Ellos son interrumpidos poco después por alguien que le dice a Candy que el director lo ha llamado. De camino a ver al director, Candy regaña al mensajero por llamarlo Candy, que aparentemente es su nombre en clave. A Candy no le gusta que lo llamen así, aunque al otro tipo no parece importarle. Luego recuerda cómo el nombre se lo dio el propio director durante la primera misión de Candy en Bosnia. Después de que el director viera una lluvia de sangre salpicar sobre él, inmediatamente le dio el nombre de Caramelo Rojo. A pesar del genial origen de su nombre en clave, para Candy, el anciano director simplemente tenía un pésimo gusto para inventar nombres. Más tarde, Candy, ahora con su traje negro, atrapa la pelota de golf con facilidad al entrar en la oficina del director. Luego le dice al director que se abstenga de ponerlo a cubierto, ya que el hombre mayor es torpe y obviamente tiene una puntería terrible, a menos, claro, que realmente quisiera golpear a su agente. De todos modos, el afable hombre mayor no se tomó bien el comentario que hizo Candy y amenazó con usar su cabeza en lugar de la pelota de golf. El director entonces le dice a su agente, Realme Ming Shihyun, que comience con el asunto que tienen entre manos. Parece que Jeffrey Leonard les había dicho todo lo que necesitaban saber, aunque insistió en que él no está en posesión de los importantes planos de una nueva arma que el rubio planeaba vender a terroristas. La semana siguiente, al parecer, se suponía que los recibiría de un profesor universitario que contrató, pero como ellos lo atraparon, todos los contactos se perdieron y el hombre parece haber desaparecido sin más. Vulture hizo todo lo posible por rastrear al hombre, pero por lo que parece, ya había sido reportado como desaparecido desde hace 2 meses. La buena noticia es que ellos aún tienen una idea de la ubicación de los planos. El director sacó un sobre de su traje, lo lanza expertamente sobre la mesa frente a Shi-Hyeon. El hombre mayor afirma que están con la única persona en la que el profesor confía, que es su hijo. Atando cabos, Shi-Hyeon concluyó que su nueva misión sería recuperar esos planos del hijo. Aunque ese fuera el caso, el sobre no solo contenía los detalles de su nueva misión, sino también un pasaporte verde.
Al ver la cara de sorpresa de Shi Hye-yeon, el director le pregunta si extraña su país natal. Poco después, Shi Hye-yeon se encuentra en un bar y está descontento con el director por llamar patria al país que no ha pisado en los últimos 20 años y cuyo idioma ya casi había olvidado. En fin, Shi Hye-yeon localiza sigilosamente a su objetivo, el hijo del profesor universitario, quien es también profesor, a pesar de ser joven, y es por ese trasfondo que a Shi Hye-yeon le parece increíble que un hombre tan capaz frecuente un bar gay. Continuando, el objetivo de Shi Hye-yeon de repente se levanta de su mesa para irse. El mesero se acerca a limpiar, ve un anillo sobre la mesa y llama al joven, pensando que se le olvidó llevárselo. Pero entonces el hombre dice que no lo necesita y se abre paso por el bar. Él tomó eso como una señal para levantarse de su asiento en la barra e ir tras el objetivo, pero antes de que pudiera hacerlo, alguien lo llama con la clara intención de ligar. Él, por supuesto, está demasiado ocupado para tales cosas, especialmente si es con una mosca tan descarada. Cuando Shi Hye-yeon ni siquiera se digna a darle una respuesta adecuada, la mosca de repente le agarra el brazo, señalando que Shi Hye-yeon ni siquiera parece estar esperando a alguien. El muy irritado Shi Hye-yeon está pensando en cómo va a darle una paliza a esta mosca molesta cuando alguien más se le adelantó. Alguien detrás de Shi Hye-yeon agarra la muñeca de la mosca y le pregunta qué asuntos tiene con su acompañante. Shi Hye-yeon reconoce inmediatamente al dueño de la voz por el clip de referencia que vio de Park Han-jun, su objetivo. Ante la presencia de un hombre tan intimidante, la mosca descarada retrocede e intenta echarle la culpa a Hye-yeon por no decir que de verdad estaba con alguien. Ha-jun estaba a punto de dirigirse a Shi Hye-yeon ahora que la mosca se había ido, pero en lugar de su damisela en apuros, ahora hay un espacio vacío, una rapidez como la que se espera de un famoso agente espía. Pero ¿cómo es que tal agente dejó que su objetivo se le acercara sigilosamente? Es algo que no entiendo. En fin, mientras Ha-jun se pregunta a dónde fue el hombre que acaba de rescatar, desapareció. Shi Hye-yeon está en un rincón, con el corazón latiéndole muy rápido, preguntándose si Ha-jun le vio la cara. De tal encuentro es que logró colocarle un micrófono al objetivo, además del rastreador que ya estaba en el auto de Ha-jun, para no tener ningún problema en acecharlo. Ahora, mientras Ha-jun finalmente sale del bar, Shi Hye-yeon nota que alguien más parece estar siguiendo a su objetivo. Continuando, Ha-jun decide usar las escaleras de servicio después de ver que el ascensor todavía está lejos de su piso. El tercer acosador, por supuesto, no tarda en actuar. Justo cuando saca su navaja mariposa, Shi Hye lo atrapa, le da un derechazo limpio en la cara y fácilmente le quita el arma al acosador mientras lo inmoviliza contra la pared. Shi Hye-yeon ni siquiera había logrado hacer preguntas cuando alguien con una pistola taser entra en escena. Afortunadamente, nuestro espía estrella actúa como el famoso agente que es y esquiva el ataque justo a tiempo. Luego inmoviliza al tipo del taser en el suelo y exige saber la identidad de su jefe y por qué están siguiendo a Ha-jun. Justo a tiempo, gracias al agudo oído de Shi Hye-yeon, a través del micrófono que había colocado en Ha-jun, se da cuenta de que su objetivo está a punto de encontrarse con refuerzos, sin más tiempo que perder. Shi Hye-yeon corre hacia la ubicación de Ha-jun después de dejar inconsciente de un golpe al tipo del taser. Esta vez es Shi Hye-yeon quien logra sorprender a Ha-jun mientras lo agarra y lo empuja dentro del cuarto de servicio. Aunque lograron evadir a salvo a los refuerzos que perseguían a Ha-jun, ahora el objetivo realmente vio la cara de Shi Hye-yeon. El torpe agente estrella entra en pánico ante este giro inesperado de los acontecimientos. Para empeorar las cosas, Ha-jun reconoció que él era el hombre que había salvado antes en el bar. Ante el comentario de Ha-jun sobre la ingratitud y el jueguito de Shi Hye-yeon, el agente de repente recuerda la nota especial en el expediente de su objetivo sobre Ha-jun, quien se presume es promiscuo y gay. Y así, con la rapidez de juicio que tiene cualquier espía, el agente Red Candy no solo se expone ante su objetivo, sino que también termina intimando con él, pasando al plan mucho mejor que debería haber sido el plan A desde el principio, pero que lamentablemente no lo fue. Shi Hye-yeon le sigue la corriente y admite la suposición de Ha-jun de que solo se estaba haciendo el difícil. Shi Hye-yeon entonces le pregunta a Ha-jun si quiere irse de allí con él, poniendo en marcha finalmente el plan
B de la operación, apodado trampa de miel. Sin duda, es igual de dulce por lo que parece. No mucho después, Jae-hyun se encuentra, acorralado contra la pared, besándose apasionadamente con Ha-jun en su casa. Aunque ambos parecen estar muy metidos en el momento, todo en lo que él puede pensar es en cómo Ha-jun huele fuertemente a alcohol, además de su impaciencia, lo que refleja lo promiscuo que es. De repente Ha-jun deja de atacar la boca de su ligue, y le dice que se vaya si quiere, ya que él está encendido y podría no ser capaz de contenerse. A la mañana siguiente, Ha-jun, como Dios lo trajo al mundo, se despierta en su cama con resaca, preguntándose cómo llegó a casa. Entonces nota, aún igualmente desnudo, Jae-hyun a su lado, durmiendo plácidamente, sin previo aviso, el sorprendido Ha-jun de repente le arranca el edredón que cubre a Jae-hyun, despertándolo. La primera reacción de Jae-hyun es por supuesto maldecir a quien quiera que haya expuesto su trasero, solo para recomponerse después de volver a cubrirse con el edredón y darse cuenta de que el culpable es Ha-jun y ahora le pregunta su identidad. El interrogatorio de Ha-jun se convirtió en la amenaza de llamar a la policía sobre el propio Shi-hye si resultaba ser alguien sospechoso, lo cual de hecho es. En fin, el ansioso y torpe Shi-hyeon le explica a Ha-jun que los dos hicieron cositas la noche anterior. Volviendo a la noche anterior, cuando Ha-jun le dijo a Jae-hyun que huyera, en lugar de hacer caso a la advertencia, Jae-hyun simplemente besó al hombre. Poco después, Shi-hyeon se encontró acostado en la cama de Ha-jun, y una vez más le dijeron que se echara para atrás. Shi-hyeon reprende a Ha-jun por decir cosas que podrían arruinar el ambiente, aunque su cara dice claramente que está incómodo con lo que sea que estén a punto de hacer. Shi resopla, se pone en cuclillas frente a Ha-jun y se desviste para demostrar su determinación. No es que Shion estuviera incómodo acostándose con un objetivo, es solo que esta será la primera vez que lo hará con otro hombre. En fin, aunque en realidad no pasó nada anoche, como esta ya es su oportunidad de acercarse a su objetivo, Jae-hyun por supuesto se aferró a su historia inventada e incluso los desvistió a ambos por el bien de la coherencia. Y es un hecho que Shi-hyeon insiste en su historia, aunque Ha-jun afirma que él no recuerda que haya pasado nada. Sin embargo, no esperaba que Ha-jun dijera que se haría responsable de lo que había sucedido y del propio Shion. Yo tampoco esperaba que, a pesar de tener un padre que trafica con armas, Ha-jun fue claramente criado como un hombre recto. Ha-jun comienza con una presentación formal. Luego le dice a Jae-hyun cómo él no se acuesta con cualquiera y que es su primera vez con un hombre. Así es, el señor espía de la trampa de miel ya está teniendo su primer contratiempo. Es entonces cuando Jae-hyun descubre que Ha-jun en realidad no es gay, y que al parecer la mayor parte de la información sobre el objetivo, si no toda, que le proporcionaron es incorrecta. Pasó un día típico de Park Ha-jun, en el que dio una clase a sus estudiantes. Al terminar, fue a la sala de profesores y miró su teléfono donde Kong Shi-hyan estaba guardado y procedió a enviarle un mensaje. Mientras tanto, Jae-hyun está sentado junto a la fuente en un parque cualquiera y bebe tranquilamente su té con leche. Se da cuenta de que un hombre de aspecto rudo se acerca en su dirección, lo que lo pone en alerta. Y de repente, un individuo rubio de pelo corto choca con el hombre. El individuo de pelo corto luego se disculpa con el hombre, quien ansiosamente hace todo lo posible para hacerle saber al extranjero que no pasa nada. Luego se da cuenta de que el hombre saca un pañuelo y recoge lentamente un coche de juguete del suelo con él. De repente, una niña se acerca al hombre, llamándolo papá. El hombre entonces regaña cariñosamente a la niña para que no juegue con su coche de juguete y lo ensucie descuidadamente. Un ejemplo típico del tropo de no juzgar un libro por su portada. En fin, resulta que Jae-hyun en realidad está esperando al extranjero rubio, al que llama Shadow, un agente de rango A, y miembro de su equipo de inteligencia. Después de saludar a Shi-hyeon cordialmente, Shadow le dice que deberían moverse a otro lugar antes de comenzar la sesión informativa. Shi-hyeon no tuvo problemas con eso, aunque también tiene la condición de darle a Shadow su recompensa por ser la causa de los percances de Shi-hye en sus operaciones hasta ahora. Antes de que Shadow pudiera darse cuenta de lo que pasaba, Shi-hyeon ya lo había empujado a la fuente. Poco después, los dos se trasladaron a otro lugar más apartado. Después de que Jae-hyun le cuenta lo que ha pasado hasta ahora, Shadow pregunta si Ha-jun realmente no es gay,
o si está mintiendo porque aún no ha salido del closet. Hee-yeon insiste en que, después de todo, es la primera opción. Lo que les pasó no es una situación sobre la que Ha-jun mentiría a propósito. A Shadow este giro de los acontecimientos le parece raro, ya que según su fuente, el joven profesor es realmente gay. Y nos preguntamos quién podría ser esa fuente. Dejando ese tema de lado, Shadow le dice a Chae-yeon que su equipo todavía está investigando a los tipos que armaron tanto alboroto en el bar anteriormente, ya que su identidad aún necesita confirmación. A Chae-yeon lo pondrán al día más tarde. Por ahora, el equipo de vigilancia solo está vigilando la casa de Ha-jun, donde nada que valga la pena a mencionar ha ocurrido. ¿Me estás diciendo que estos espías internacionales ni siquiera se dieron cuenta del milagro que Ha-jun y Chae-yeon casi lograron esa noche? Bueno, al parecer no lo hicieron, porque si lo hubieran hecho, este espía rubio probablemente haría un escándalo, en lugar de solo entregarle a Chae-yeon los detalles de su nueva identidad encubierta para poder observar a Ha-jun en la Universidad de Win, donde trabaja. Se suponía que los documentos se le entregarían a Chae-yeon después de que contactara al objetivo. Chae-yeon ya lo hizo, pero el incompetente equipo de inteligencia no lo sabe. Continuando, Shadow le recuerda a Chae-yeon que tome nota de cualquier acontecimiento importante y que haga sus informes periódicos diligentemente mientras vigila de cerca a Ha-jun, ya que parece que las cosas se van a complicar más. Chae-yeon apoya esa idea mientras lee un mensaje de texto del propio Ha-jun, preguntando si puede llamar a Chae-yeon. De vuelta en la sala de profesores, el teléfono de Ha-jun vibra. Chae-yeon lo llama en su lugar y le pregunta por qué quiere llamar. Ha-jun explica que quiere confirmar su encuentro para el día siguiente. Al principio, Chae-yeon no tenía idea de qué estaba hablando Ha-jun hasta que recuerda los sucesos de esa mañana en particular en casa de Ha-jun. Esa mañana, Ha-jun le había preparado a Chae-yeon el desayuno habitual que se prepara para sí mismo. Chae-yeon elogió la comida, y como estaba tan bien hecha, le remordió la conciencia por engañar a Ha-jun. Más aún porque Ha-jun parecía creer de verdad sus mentiras. Aún así, el joven profesor no podía evitar tener sus reservas, ya que realmente no se imagina acostándose con un hombre, aunque es más un problema de su parte. Y no porque no crea la historia de Chae-yeon. Supongo que no siempre se le puede echar la culpa al alcohol. Continuando, a pesar de sus dudas, Ha-jun sigue decidido a asumir la responsabilidad de sus actos y le dice a Chae-yeon que deberían empezar a salir por ahora. Obviamente, Chae-yeon es sospechoso, pero su objetivo es igual de sospechoso. O sea, por algo se le llama aventura de una noche. Chae-yeon y Ha-jun estaban viendo una película en el cine, y como para burlarse de nuestro agente espía estrella, la historia parece tratar sobre una espía cuya identidad es descubierta por su objetivo, con quien había desarrollado sentimientos románticos. Seamos sinceros, es una premonición de lo que está a punto de pasarle a él. Sí. En fin, se puede decir que la película le está dando vergüenza ajena y haciendo que se arrepienta de haber comprado las entradas solo, porque es popular. Incluso Ha-jun se da cuenta de lo metido que parecía estar en ella. Cuando la película terminó, estaban de salida. Ha-jun le pregunta a Chae-yeon si no le gustó la película, ya que eso es lo que dice su expresión, amigo. O sea, ¿acaso no es lo básico del espionaje ocultar siempre tus verdaderas emociones? Mientras intentan sondear a Chae-yeon sobre algo, Ha-jun le dice una vez más que es libre de dejar de salir con él si se siente forzado. Y él, por supuesto, está siendo forzado. De nuevo, no es que simplemente haya cortado lazos con Ha-jun. Después de todo, terminar su relación significaría un fracaso inmediato de su misión. Y así, una vez más, actuando como el espía muy capaz que es, suelta que le gusta salir con Ha-jun, y finalmente llama la atención de todos hacia él. No soy espía, pero al menos puedo actuar con más discreción que este. Al darse cuenta de su torpeza y para cubrir su vergüenza, luego arrastra a Ha-jun a algún lugar que dice que es divertido. Finalmente, los dos terminaron en la sala de juegos. Como fue Cheon quien lo llevó, Ha-jun asumió que le gustaban los juegos arcade. Así que, cuando ella comentó distraídamente que era su primera vez, era comprensible que Ha-jun le lanzara una mirada sospechosa, nerviosa. Ella intenta cubrir su torpeza otra vez, y en cambio cambia la atención hacia Ha-jun mismo. Desafortunadamente, a diferencia de su apariencia,
Ha-jun es bastante bueno con los juegos arcade. Explica que iba a las salas de juegos con su amigo, a quien le gustaban esos lugares cuando todavía era estudiante universitario. Y como para probarlo, Ha-jun lanza fácilmente una pelota al aro. Al mirar alrededor, Ha-jun nota un juego de disparos para 2 jugadores y le pregunta a Sheon si quiere jugar cooperativo con él. No pasó mucho tiempo antes de que fuera game over para Ha-jun. Suspira y culpa que hace tiempo que no juega y por eso se volvió malo. Cuando se vuelve hacia Sheon, se sorprende de cómo ella dispara fácilmente a los objetivos e incluso logra una puntuación perfecta. Después de terminar el juego, Sheon comenta distraídamente lo difícil que es manejar una pistola de juguete, hablado como el verdadero experto en armas que es. De todos modos, no solo Ha-jun se sorprende por el logro de Sheon, sino también todos a su alrededor. El torpe espía entra en pánico otra vez por decir cosas que podrían levantar sospechas sobre él. Menos mal que Ha-jun no se dio cuenta realmente. De hecho, el joven profesor solo asume que la experiencia de Sheon se debe a que tuvo mucha práctica de tiro durante el servicio militar obligatorio que hacen la mayoría de los hombres coreanos. Ha-jun entonces nota un pedazo de palomita de maíz dentro de la camisa de Sheon y trata de ayudarlo a sacarlo. Pero parece que no era solo uno. Y mientras intenta sacarlo, el pedazo parece haberse metido más adentro. Por eso, le pide a Sheon que vayan a otro lugar, porque están en público y reciben miradas curiosas. Dentro del baño de hombres, Ha-jun sigue buscando la palomita hasta el punto de estar demasiado cerca de Sheon para su comodidad. De repente, Ha-jun dice que estar tan cerca de Sheon le hizo recordar algo de esa noche. Ansioso de que pueda recordar algo que no debería, Sheon vuelve a besar a Ha-jun en los labios para intentar hacerle olvidar lo que sea. Pero aparentemente no había necesidad de que Sheon se preocupara, porque lo que Ha-jun recuerda es que Sheon es un mal besador. Ha-jun le dice a Sheon que esa noche pensó que Sheon no era bueno para besar. Aún así, él mismo fue quien inició el beso, y además empezó a ser más íntimo. De repente, escuchan pasos sin aviso. Ha-jun jala a Sheon hacia uno de los cubículos, después de lo cual empieza a tocarlo. Primero, la mano de Ha-jun se mete dentro de la camisa de Sheon y aprieta su pezón. Sheon empieza a entrar en pánico otra vez, pero teme que las acciones de Ha-jun puedan volverse. Esta vez, cuando Ha-jun dirige su atención a su duraznito, él, sonrojado, exclama que no deberían hacerlo ahí. Pero entonces, el inocente Ha-jun solo dice que ya lo había sacado. Bueno, parece que todo este tiempo, Ha-jun en realidad solo estaba buscando el trozo de palomita. Sí, claro, ese es el caso. En fin, ahora que encontraron la palomita, Ha-jun le dice al muy avergonzado Shi-hyun que ya deberían irse, e incluso se adelanta. Después de salir del cubículo, Ha-jun ve a un hombre que está a punto de entrar al cubículo, pero Ha-jun detiene al hombre mayor e incluso le dice que acaba de romper el que está dentro de dicho cubículo, así que el hombre debería usar otro. El hombre está confundido por el arrebato de Ha-jun, pero ese no es el caso para Shi-hyun. Si lo rompió, no debería ayudar a arreglarlo. Más tarde, los dos están caminando por la acera con Shi-hyun caminando muy de cerca, detrás de Ha-jun. El joven profesor se voltea para mirar a Shi-hyun, informándole que había reservado para cenar en un restaurante italiano, ya que el restaurante está cerca. Ha-jun le pregunta si no le importa ir caminando. De camino al restaurante, Shi-hyun nota a una pareja que parece estar en una cita. Shi-hyun está pensando en la situación en la que se encuentra ahora sobre su relación y cómo están progresando las cosas entre él y Ha-jun. Se pregunta qué trama Ha-jun realmente, pero se deja llevar, ya que por alguna razón no puede descifrar lo que realmente está pensando. De repente, Ha-jun comienza a hablar sobre engañar a alguien, de cómo es realmente posible que alguien se engañe a sí mismo solo para poder engañar a otra persona. Como se siente aludido, Shi-hyun entra en pánico una vez más, solo para calmarse después de que Ha-jun le dice que está hablando de la película que vieron antes. ¿En serio? ¿Qué tipo? A este punto, hasta James Bond preferiría negar ser un espía antes que lo metan en el mismo saco que a ti. En fin, ahora que sabe que Ha-jun no está hablando de él, Shi-hyun da su opinión honesta al respecto. Hablando desde su experiencia personal, Shi-hyun explica que engañarse a uno mismo, como en el caso de la película, es posible ya que en realidad no es para tanto. Después de todo, no es como si estuvieran en una situación de vida o muerte, a diferencia de su experiencia. En la película, una espía estaba engañando a su objetivo con mentiras y excusas.
En fin, Shi-hyun se da cuenta de que está dando demasiada información otra vez e intenta tapar su bocota inventando excusas. Pero a Ha-hun no parece importarle ni sospechar. De hecho, Ha-hun está incluso complacido de que ahora Shi-hyun finalmente camine a su lado, hasta el punto de que el joven profesor sonríe. Y así, una vez más, Shi-hyun se pregunta, ¿qué pasa realmente por la cabeza de Ha-hun? Más tarde esa noche, Ha-hun dejó a Shi-hyun en su vecindario. Quería dejar a Shi-hyun justo enfrente de su casa, pero él se negó, ya que el callejón es demasiado estrecho para el auto de Ha-hun. Antes de despedirse por la noche, Ha-hun le pregunta a Shi-hyun si tiene algún plan para el fin de semana, y que si lo tiene, se lo haga saber. O, una segunda cita de inmediato. Supongo que el día fue muy bien. Shi-hyun no pudo responder, y solo se pregunta si él es el tipo ideal de Ha-hun después de todo. Bueno, no estaríamos haciendo este resumen si no lo fuera. En fin, mientras iba de camino a su casa, Shi-hyun notó a un par de personas en pánico, que incluso hablaban de llamar a la línea de emergencia 101. No mucho después, ve por sí mismo de qué se trata todo el alboroto. Mientras tanto, el teléfono de Ha-hun sonó, indicando que Shi-hyun lo está llamando. Al principio, Ha-hun se pregunta por qué Shi-hyun lo llamaría tan pronto, y si es porque llegó a casa a salvo. Pero la cosa es que no pudo. Shi-hyun explica que aunque pueda sonar increíble, justo enfrente de él está su casa hecha pedazos. En algún lugar no muy lejos de donde solía estar la casa de Shi-hyun, Ha-hun y Shi-hyun estaban en una banca. Shi-hyun tiene una manta sobre él, mientras Ha-hun le pregunta si tiene otros lugares donde quedarse, a lo que él responde que no. Lo bueno es que nadie resultó herido en el incidente. Sin embargo, esto también significa que no tiene más opción que quedarse en un motel por un tiempo. Honestamente, si no supiera, diría que todo esto está hecho para juntar a estos dos. ¿O sí? Como sea, Ha-hun sorprende una vez más a Shi-hyun al sugerirle que debería quedarse en su casa por ahora. Ya que tiene una habitación de sobra, será mucho mejor que quedarse en un motel. De hecho, Shi-hyun puede quedarse todo el tiempo que quiera, hasta que encuentre un nuevo lugar. Aunque es solo una idea, y Shi-hyun puede negarse si quiere. En lugar de aceptar de inmediato, como lo haría cualquier espía en la misma situación, Shi-hyun se puso a dar un sermón sobre lo descuidado que es Ha-hun, invitando a cualquiera a su casa. Después de todo, ¿qué pasaría si esas personas fueran sospechosas y peligrosas? Ha-hun podría salir herido o algo así. Shi-hyun, sin embargo, se contuvo rápidamente y trató de cubrir su torpeza de nuevo, usando su actuación de agente de rango SS. Juro que si este tipo es de rango SS, entonces yo debería ser al menos de rango SSS. Como sea, Shi-hyun intenta convencer a Ha-hun de que no es alguien realmente sospechoso, e incluso le ofrece su tarjeta de identificación y su tarjeta de crédito, aunque poco después intenta recuperarlas, ya que en realidad las necesita. Pero una vez más, Ha-hun no parece sospechar de Shi-hyun. De hecho, Ha-hun incluso le agradece por preocuparse así por su bienestar. Y así, con todo eso resuelto, Ha-hun se levanta y le pregunta a Shi-hyun si hay otras cosas que deban llevar, aunque, desafortunadamente, Shi-hyun en realidad solo tiene la bolsa que llevó a su cita de antes, al menos las identificaciones y el teléfono están a salvo. Poco después, se dirigen a la casa de Ha-hun. Ahora, en el camino, Shi-hyun no pudo evitar sentirse ansioso por el hecho de que va a vivir con alguien más por primera vez, especialmente porque no será solo por una noche. Pero luego, se da una bofetada a sí mismo por tener tales pensamientos innecesarios, cuando en lo único que debería pensar es en terminar su misión lo antes posible para poder regresar. Es curioso cómo se vuelve sospechoso cuando no lo intenta y no lo hace cuando sí. En fin, una vez que llegaron a su casa, Ha-hun llevó a Shi-hyun a la habitación de invitados que mencionó, explica que como había estado siempre vacía, está un poco desordenada. Aunque, por lo que puedo ver, está mucho mejor que la habitación en la que paso la mayor parte de mi tiempo. Mientras Ha-hun dejó a Shi-hyun para que desempacara, él miró alrededor de la habitación. Aunque, no es la primera vez que lo hacía, ya que él ya la había revisado la primera vez que estuvo en la casa. Como sea, ahora que está adentro, debería tomarse las cosas con calma para investigar y buscar los documentos. Por ahora, debería preocuparse por tomar una ducha. Dirigiéndose al baño, Shi-hyun intenta llamar a Ha-hun para preguntarle si está bien usarlo. Cuando no obtuvo respuesta, Shi-hyun se pregunta si él ya se había acostado por la noche y solo fue al baño.
Una vez dentro, Shi Hee-hyun recuerda que no había revisado el baño el otro día, ya que la gente no suele esconder documentos ahí de todas formas. Aunque pensándolo bien, no hay nada de malo en revisar. Y por supuesto, revisar el cesto de la ropa sucia de alguien para buscar documentos es una jugada de manual para un espía de rango SS. Pero entonces, escuchó que la puerta del baño se abría, la cual debió haber cerrado con seguro desde el principio. En fin, en una fracción de segundo, Shi Hye-yeon logró devolver la ropa que estaba revolviendo a su lugar y agarra la regadera para usarla contra el intruso. Al hacerlo, el torpe agente espía estrella, Shi Hye-yeon, pierde el equilibrio debido al agua en el suelo y se desploma. Ha-jun intenta evitar que se caiga, solo para que ambos terminen en el suelo al final. Ha-jun resopla y luego se disculpa con Shi Hye-yeon por sorprenderlo, ya que no se dio cuenta de que estaba adentro. En fin, Ha-jun no es el único empapado en este momento. De hecho, Shi Hye-yeon también lo está, lo que hace visibles sus pezones a través de su delgada chaqueta. Están en una posición tan incómoda, que hace que nuestro pequeño espía se pregunte por qué Ha-jun no se aparta de él. En cambio, Ha-jun aparta el cabello mojado de la cara de Shi Hye-yeon y dice que realmente no puede creer que se haya acostado con un hombre como Shi Hye-yeon. Después de todo, Kong Shi Hye-yeon no es para nada su tipo. Bueno, auj. Pero de nuevo, nuestros gustos cambian. Entonces, Shi Hye responde que lo que les pasó probablemente fue porque Ha-jun estaba borracho, lo que le hizo perder la razón. Ha-jun le sigue el juego, aunque Shi Hye-yeon no se espera lo que pasa después. Ligeramente tocando el labio de Shi Hye-yeon, Ha-jun dice que él también fingirá estar borracho en este momento, ya que quiere besarlo. ¿Ves? Los gustos cambian, a veces en menos de un minuto. Shi Hye-yeon no se resistió mientras Ha-jun se movía para besarlo. De hecho, Shi Hye-yeon hasta cierra los ojos mientras los dos comienzan a besarse ahí mismo, en el suelo del baño. Al mismo tiempo, los dos están empapados. Solo hay una cosa que pasa por la cabeza de Shi Hye-yeon. Ha-jun besa muy bien. Por lo tanto, no es su culpa que se excite con solo un beso. Cuando Ha-jun se da cuenta de esto, le dice a Shi Hye-yeon que deberían continuar en otro lugar. Más tarde esa noche, Ha-jun arropa al dormido Shi Hye-yeon con una manta antes de ir a la terraza a fumar. Está sumido en sus pensamientos, tratando de convencerse de que lo que pasó antes fue simplemente algo impulsivo y nada más. Shi Hye-yeon se despertó con la luz del sol de la mañana. Está solo en la cama y no puede moverse bien debido a un dolor indescriptible en su espalda. Después de revisarse por si algo andaba mal, el pensamiento que ocupa su mente es el hecho de que acaba de acostarse con su objetivo, sin mencionar que también es su primera vez con un hombre. Además, si un agente como él está ya en ese estado, ¿cuánto dolor sentiría una persona normal? En fin, cuando finalmente recuerda a qué se dedica, toma su reloj rastreador con GPS para espiar dónde está Ha-jun, y ve que ya está dentro del edificio de la universidad, donde se supone que debe estar. Entonces reflexiona sobre el hecho de que ni siquiera notó que la persona a su lado se había levantado y marchado mientras él dormía profundamente. Olvídense de que es un agente de rango SS. Es un fracaso, incluso para los agentes normales. Aplausos, aplausos por darse cuenta. Felicidades. Continuando, de repente, Shi Hye-yeon nota el celular proporcionado por Buitre sonando. Se resbala con la manta mientras intenta alcanzarlo. Aún así, logra contestar como debe. Aunque, ¿desde cuándo un teléfono de teclas se convirtió en un teléfono inteligente? No tengo idea. Supongamos que el teléfono contiene funciones especiales para que se le llame inteligente. Dejando eso de lado, quien llama resulta ser Sombra, que llamó para informar sobre la explosión en la casa de Chae-aon la noche anterior. Resulta que las tuberías del edificio tienen una fuga de gas, así que cuando uno de los inquilinos dejó su calefactor encendido, ocurrió una explosión. Tampoco había otros rastros de sabotaje, así que es la única explicación plausible. Por otro lado, el lugar siempre se había utilizado como la guarida de buitre, y por lo tanto había recibido siempre mantenimiento anual. Este año no fue diferente. Por eso es muy sospechoso que de repente tenga un deterioro en las instalaciones. En opinión de Sombra, o realmente es un accidente, o algún individuo experto tuvo algo que ver. De cualquier manera, Sombra promete investigar más a fondo y avisarle a Shi Hye-yeon si hay alguna novedad. Y entonces, Sombra empieza a hablar de la nueva residencia para Shi Hye-yeon,
aunque este último le dice que no es necesario por ahora y que se lo dirá a Sombra en persona. Antes de que terminaran la llamada, Sombra le recordó a Shi-Hye-yeon que el primer día de trabajo de su nueva identidad es hoy por una cosa y otra. Shi-Hye-yeon está a punto de mirar los archivos que Sombra le había entregado la última vez, así que realmente no tenía idea de su nueva cobertura todavía. A estas alturas, voy a dejar de criticar su credibilidad como espía, y ni hablar de un espía de rango SS, ya que es más que obvio lo capaz que es en realidad. Probablemente. Como sea, Shi-Hye está pensando que usualmente en estos casos, la nueva identidad suele ser un profesor a tiempo parcial o un nuevo estudiante universitario. Al menos eso es lo que Shi-Hye-yeon espera. Sin embargo, parece que no es ninguna de las anteriores. Más tarde ese día, Shi-Hye-yeon se encontró barriendo el piso como conserje. Maldice a Sombra y al director por darle una cobertura tan trabajosa. Sin embargo, por muy furioso que esté, no es rival para la tigresa que es la encargada y su superiora. Mientras Shi-Hye-yeon sube un piso, otro empleado le pregunta a la encargada si está bien mandarlo al cuarto piso cuando Shi-Hye-yeon acaba de unirse hoy. La encargada explica que él fue quien se ofreció como voluntario, así que no hay nada que puedan hacer más que esperar a ver cuánto aguantará. Shi-Han, por supuesto, se ofreció para tener mejor acceso a la oficina de investigación de Ha-Jun. Sin embargo, preferiría mucho más si no se toparan y complicaran las cosas. En fin, por ahora, solo tenía que hacer su trabajo temporal. No mucho después, Shi-Hye finalmente logró dejar todo reluciente en un radio de 100 metros, sintiéndose muy orgulloso de sí mismo, y también aliviado de que ahora por fin puede reportarse con la tigresa. Si tan solo pudiera hacer un trabajo tan perfecto, mientras hace su trabajo de verdad, entonces realmente habría sido perfecto. Como sea, una estudiante de un piso de arriba de repente perdió el equilibrio y está a punto de caer por las escaleras. Shi-Hye-yeon se da cuenta y es rápido para atrapar no solo el libro y la bolsa de la estudiante, sino también a la propia estudiante. Lo habría hecho perfectamente también, si no fuera porque Ha-Jun de repente apareció en el campo de visión de Sheon. Tan pronto como sus miradas se cruzan, Shi-Hye, y, accidentalmente o no, perdió el equilibrio. Esto hace que él y la estudiante que acaba de salvar se estrellen en el suelo, aunque el choque causa un alboroto entre los gente en el área. La estudiante aún así aterrizó a salvo sobre Shea. Entrando en pánico, la chica le pregunta inmediatamente a Shea-yeon si está bien, y aunque él asegura estar bien, parece que se esguinzó la mano. A pesar de la molestia, aún así le entregó las cosas a la estudiante, con una sonrisa en su rostro, e intenta tomarse el accidente como una broma. La estudiante se sonroja por la preocupación de Shi-Hye-yeon. Poco después, otros estudiantes se reúnen alrededor de Shi-Hye-yeon. Ellos elogiaron sus reflejos y le hicieron un montón de preguntas sobre su identidad, aunque parece que no todos los estudiantes sienten la misma admiración que la mayoría. En fin, los estudiantes no son los únicos que sienten curiosidad por Shi-Hye-yeon. Ha-Jun se abrió paso hacia el grupo reunido y le pregunta a Shi-Hye-yeon si está bien. Shi-Hye-yeon saluda con torpeza decepcionado por no haber podido ocultar su presencia de Ha-Jun. Sin decir mucho, Ha-Jun nota que algo anda mal. Él entonces le dice a la estudiante que se cayó que vaya a la enfermería, ya que podría haberse lastimado. Ha-Jun entonces le pide a Shi-Hye-yeon que hable con él si tiene tiempo. No mucho después, Shi-Hye-yeon se encontró en la oficina de investigación de la facultad. Aunque no era parte del plan, el giro inesperado es bienvenido, ya que ahora no tendría que ser sigiloso para familiarizarse con la estructura de la oficina. Dejando a un lado las cosas de espías, Ha-Jun camina hacia Shi-Hye-yeon con el botiquín de primeros auxilios en la mano. Toma la mano izquierda de Shi-Hye-yeon, haciéndole saber que notó cómo estaba esguinzada. Shi-Hye-yeon elogia la agudeza de Ha-Jun en su mente. No lo negó ni hizo un escándalo al respecto, y simplemente dejó que el joven profesor tratara su esguince. Ha-Jun entonces le dice a Shi-Hye-yeon que debería ir a que se la revisen en el hospital y que él mismo hablará con la tigresa por él. Pero Shi-Hye-yeon le resta importancia, afirmando que estas cosas a menudo le suceden. Después de todo, como espía, ser torpe significaba que su mano se habría roto y vuelto a armar varias veces ya. Viendo que Shi-Hye-yeon se pondría terco al respecto, Han-Jun deja el asunto y en su lugar le pregunta a Shi-Hye-yeon por qué no le dijo que estaba trabajando en su edificio. Shi-Hye-yeon explica que acaba de ser asignado.
recientemente, y no sabía que Ha-jun también trabajaba allí. Cuando intenta dirigirse a Ha-jun formalmente, Ha-jun le dice que debería llamarlo por su nombre. Después de todo, Shea Hee-hyun no es uno de sus estudiantes. Tuvieron un incómodo duelo de miradas mientras Ha-jun recuerda el incidente de antes. Está seguro de que cuando los dos hicieron contacto visual, Shea Hye-yeon de repente tropezó, lo que causó la caída. Aunque también podría ser todo una coincidencia, Ha-jun ha estado mirando fijamente a Shea Hye-yeon intensamente, y eso está incomodando a Shea Hye-yeon. Ha-jun rompe el silencio él mismo preguntando a Shea Hye-yeon si está bien. Pensando que Ha-jun habla de su mano, Shea Hye-yeon está a punto de asegurárselo de nuevo. Ha-jun, sin embargo, no habla de la mano herida, sino que en realidad habla de la retaguardia de Shea Hye-yeon. El joven profesor admite que no pudo controlarse anoche. Tenía que prepararse para su clase de la mañana, así que no pudo esperar a que Shea Hye despertara, por lo que se siente mal. Aunque sí lo limpió por dentro mientras dormía, aún podría tener dolor de estómago por eso. Ha-jun dice que sabe que debería haber usado protección, pero la idea no se le cruzó por la mente en ese momento. Además, parece que fue demasiado rudo anoche, porque él notó lo hinchado que estaba Ji-hyun cuando lo limpió más temprano. Antes de que Ha-jun pudiera decir algo más incómodo, el sonrojado conserje novato le tapa la boca a Ha-jun. Exclama que ahí abajo está bien. En lugar de apartar la mano de Ji-hyun, Ha-jun besa su palma sin decir nada y luego la provoca. Ha-jun le dice que Ji-hyun es más sensible de lo que parece, ya que cada vez que presiona o toca algo, él reacciona de inmediato. Es que, eso de que busca a un chico para divertirse, es muy difícil de creer. Ji-hyun intenta darle la vuelta a la situación. Aunque esta vez Ha-jun es más listo, y usa la maniobra de distracción de Ji-hyun en su contra. Poco después, Ha-jun lo besa. Ji-hyun aparta su cara, dándose cuenta por fin. Entonces Ha-jun le dice que tiene que prepararse para su próxima clase. Así que Ji-hyun también debería irse. Aunque Ji-hyun acepta fácilmente, recuerda todo lo que pasó la noche anterior. Ha-jun afirma que fue su primera vez con un hombre. Y sin embargo, no dudó al hacerle todas esas cosas a Ji-hyun. Por el amor de Dios, si hasta se atrevió con su agujero negro, sin mencionar la limpieza perfecta de la mañana, y así, por primera vez desde que conoce a Ha-jun, Ji-hyun no pudo evitar sospechar que Ha-jun le ha estado mintiendo todo este tiempo, y su lado espía ni siquiera se dio cuenta.